Muy buenas y bienvenido al programa de hoy, el cual estará relacionado con Marvel. Pero antes de continuar quiero recordarte que darle like y suscribirte no cuesta nada, y que motiva más de lo que piensas, así que no dudes en hacerlo si el programa te gustó. Una vez dicho todo esto, vamos a ir comenzando. Hoy quiero hablar sobre la posible futura aparición del agente Venom y el Hobgoblin en el UCM. Desde No Way Home saltaron muchas alarmas con respecto a dos personajes. Uno de ellos es el personaje de Ned, el cual se ha rumoreado que después de olvidar a Peter, veríamos una versión suya más cercana a la villanía, volviéndose el Hobgoblin. Y el otro es el simbionte Venom, el cual vimos en un cameo final de la película que se dejó una parte de sí mismo en el universo de Peter, abriendo así la puerta a posibles apariciones del simbionte en ese universo. Son dos puntos muy interesantes que quiero tocar, así que voy a centrarme primero en uno y luego en el otro. Y empezaré por Venom porque es el más sencillo de explicar. Para mí el personaje de Venom no lo vamos a ver más allá de las películas de Sony. Lo que veremos en el UCM será el personaje que es conocido como Agente Venom. ¿Por qué? Porque la propia No Way Home se encarga de hacernos ver que los villanos de otras dimensiones no tienen contrapartes en el UCM. Es decir, Doctor Octopus solo hay uno y es el del universo de Sam Raimi. Igual que Electro solo hay uno y es el del universo del Spider-Man de Andrew Garfield. Y así con todos los villanos que ya hemos visto en otras películas de Spider-Man. Es cierto que en Doctor Strange 2 vemos varias versiones de otros héroes, pero creo que esa es la excepción que confirma la regla. Y es que me da a mí que los villanos no pueden tener versiones alternas, pero los héroes sí. Eso lo digo porque cuando Norman Osborn habla de que en ese universo no existen ni su empresa ni su hijo, deja ver que no hay una versión de él en ese universo. Peter, por su parte, no reacciona al oír los nombres de Otto Octavius o el Dr. Curtis Connor, que son dos científicos importantes del universo Marvel, por lo que en el UCM esos personajes no deberían de existir, ya que Peter no reconoce sus nombres. Esto me deja ver que los villanos no tendrán versiones alternas en otros universos, y el hecho de que los héroes sí las hayan tenido me deja ver que los héroes sí las tendrán. Pero hay algo que en cierta manera confirma todo esto y eso es el Venom de Tom Hardy. Aparecen villanos de otros universos que han caído ante otras versiones de Spider-Man. Pero Venom es el único personaje que en otro universo es vencido por Spider-Man, pero no es el mismo personaje el que aparece, es otra versión. Podrían haber introducido al Venom de Sam Raimi, y haber seguido así con las normas establecidas sobre los villanos. Pero decidieron introducir al Venom de Tom Hardy y romper la regla establecida, dándome más motivos para pensar que el multiverso funcionará de la forma que dije. Los villanos no tienen versiones alternas en otros universos, pero sí los héroes. Como el personaje de Venom es un héroe en uno de los tantos universos, sí tiene versiones alternas, y apareció en el universo de Tom, porque en uno de los universos es un villano que conoce la identidad de Spider-Man y murió a manos de él. Creo que el caso de Venom ayuda a explicar esa norma no escrita que me parece que seguirá el UCM con el multiverso y las versiones alternas que vayamos viendo más adelante. ¿Tiene sentido? Puede que no del todo. ¿Es factible? Yo creo que bastante. Pero siguiendo con Venom, al ser un héroe en otro universo, sí contará con otras versiones suyas, y la versión del UCM será la del agente Venom. Para quienes no lo sepan, el agente Venom es una forma que tuvo el ejército de utilizar a Venom como un arma. Utilizaron a Venom como una armadura para un soldado, volviéndolo así un agente que podría utilizar para misiones que necesitasen la actuación de un superhumano, y ese soldado fue el mismísimo Flash Thompson. La historia de cómo Flash se convirtió en el agente Venom es la siguiente. Ojo, esto será una versión resumida, solo para quedarnos con lo básico. Flash entraría en la universidad, pero pronto acabaría dejándola y se uniría al ejército, donde serviría como un soldado hasta que terminó su servicio y volvió a Estados Unidos. Tras eso ocurrieron varios acontecimientos, pero el más importante en su vida sería su unión nuevamente al ejército y la pérdida de sus dos piernas al intentar salvar a su pelotón, recibiendo por ello la medalla de honor. A su vuelta a Estados Unidos, sin sus piernas, en cierto momento Flash aceptaría participar en un proyecto en el cual fue unido al simbionte Venom, y para impedir conductas violentas se le facilitaron drogas que mantenían a raya al simbionte. De este modo fue como nació el agente Venom. Esto es lo que necesitamos saber del agente Venom, que nace de un Flash con una historia militar que se ofrece a un proyecto que trataba de sacarle partido al simbionte Venom. Básico, pero lo necesario para introducir al personaje al UCM. Un UCM que tiene una versión de Flash muy distinta a la que acabo de describir, pero creo que el borrado de mente que le hizo olvidar a Peter
haría que viéramos una versión distinta al Flash que ya conocíamos, ya que al no haber existido un Peter Parker con el que meterse, no sería tan capullo como lo era, lo que sumado al hecho de que Spider-Man sí sigue existiendo, y Flash es un gran admirador suyo, provocaría un cambio en Flash, porque veríamos cómo esa parte mala de Flash desaparece, mientras que la buena, la que admira a un héroe, crece, lo que podría hacerle dejar de lado la universidad y hacer que saliese al ejército americano. Por otro lado, el pequeño trozo de simbionte que fue dejado en el bar acabaría uniéndose a alguien, puede que no solo a un único individuo, sino que fuese causando destrozos y caos a medida que ese pequeño trozo de simbionte va pasando de huésped a huésped, hasta que finalmente entraría en el radar de S.H.I.E.L.D. de la peor manera y sería capturado, siendo separado el simbionte de su huésped de turno. Investigada la pequeña masa viscosa, descubriéndose sus propiedades simbióticas y las cualidades físicas que daba a todos los individuos con los que se unía, provocando así el desarrollo del proyecto Venom, acabando Flash inscrito en ese proyecto, convirtiéndose en el agente Venom. Y ya que teorizamos sobre todo esto, como recientemente tuvimos el anuncio de la película de los Thunderbolts, ¿qué tal si el agente Venom acaba en ese grupo? Que sea Valentina la que descubra la existencia del simbionte y la que decidiera crear el proyecto Venom, reclutando a un joven soldado deseoso de volverse un héroe para su país, entrando de ese modo Flash al programa, convirtiéndose en el arma que Valentina trataba de crear con el simbionte encontrado. Se ha dicho que el grupo de los Thunderbolts acabaría teniendo más miembros de los que ahora mismo han anunciado, así que no me extrañaría que un posible agente Venom pasara a formar parte del grupo. Un agente Venom que sería creado y reclutado por la propia Valentina, la cual dirigiría el grupo. Sé que muchos esperan que el UCM muestre su propio Venom, o que el simbionte se combine con Spider-Man, pero la muestra dejada por el simbionte es demasiado pequeña para eso. Más bien veríamos que partiendo de ese pequeño pegote de simbionte, tendríamos algo semejante al simbionte, algo semejante a Venom, y lo que más se asemejaría a Venom sin ser Venom, y a partir de esa pequeña muestra del simbionte sería el agente Venom. ¿Por qué se conocería entonces el proyecto como agente Venom si Venom no existiera en el UCM? Porque el pegote guardaría la conciencia de Venom y se haría llamar como tal cuando poseyese a alguien, llamándose el proyecto Agente Venom al referirse el simbionte a sí mismo como Venom. Ahora toca hablar del otro personaje que ya mencioné que se podría avecinar al UCM, y este es el duende más conocido como Hobgoblin. Descubramos un poco de lo básico del personaje para su presentación en el UCM. Nacido bajo el nombre de Edward Leeds, más conocido como Ned, Edward era un periodista que trabajaba en el Daily Bugle, y se casó con Betty Brant. La vida de Edward era una vida normal hasta que dos acontecimientos intervinieron en su vida. El primero de ellos fue la muerte del hermano de Betty, su esposa, el cual murió debido a su relación con Octopus al trabajar para su banda, provocando en Betty un rechazo y odio hacia Spider-Man, ya que culpaba al trepamuros de la muerte de su hermano. Y el segundo fue el descubrimiento por parte de George Hill, un ladrón de poca monta, de una base oculta del Duende Verde, la cual contaba con trajes y armamento. Estos dos acontecimientos marcarían la vida de Edward. El primero de ellos porque le provocaría resentimiento y odio hacia Spider-Man, ya que la muerte del hermano de su esposa la dejaría muy marcada, haciendo que no solamente tuviera resentimiento hacia el trepamuros, sino que también pesadillas con la muerte de su hermano, lo que hizo que Edward odiara a Spider-Man por el daño que le hizo a su esposa. Y el segundo de ellos porque George Hill contactó con Edward para ofrecerle la primicia a cambio de una recompensa, lo que llevó a ambos a vaciar el escondite del Duende Verde de todo lo útil y con valor para hacerlo desaparecer. Pero Edward mató a George y empezó a vaciar más escondites del Duende Verde que había por la ciudad, convirtiéndose en el villano que sería conocido como Duende, aprovechando las armas de Norman y sus trajes, a los cuales les alteraría el color. Tras descubrir Spider-Man que las bases del Duende Verde estaban siendo vaciadas, el encontronazo entre ambos no tardaría en darse, y debido a su estrepitosa derrota ante la araña, Edward decidiría que solo con la tecnología del Duende Verde no podía vencer a Spider-Man. Necesitaba más fuerza. Por eso reuniría a varios ladrones de poca monta para hacerse con un suero de superfuerza que Norman había preparado, haciéndose con él y replicándolo, volviéndose de este modo un duende más capaz de enfrentar a la araña. Es básico, pero nos quedamos con esto del personaje para introducirlo al UCM. Como tal, el personaje de Edward Leeds ya existe en el UCM y es el mejor amigo de Peter, Ned. Actualmente en el UCM tenemos una versión muy distinta al personaje que vemos en los cómics,
pero al igual que con Flash, el personaje podría verse alterado al no haber tenido a Peter a su lado. Podríamos ver que si Flash va por un camino más heroico, Ned sigue un camino más villanesco. Es verdad que el Duende Verde y Norman no existen en el UCM como para encontrar sus bases secretas, pero podríamos ver que el nacimiento del Duende en el UCM viene de tecnología que el Duende Verde deja abandonada al volver a su universo. Ya que estuvo un tiempo desaparecido antes de la batalla final, podríamos ver que durante ese tiempo guardó parte de su equipamiento en algún lugar, siendo descubierto tiempo después ese lugar. Cabe recalcar que en los cómics se descubrió que Ned no era el auténtico duende, sino que el duende real le había lavado la mente y hecho creer que era el duende. Por eso podríamos ver dos opciones distintas en el UCM con respecto a este personaje. Los chicos se están preparando para ir a la universidad, así que podríamos ver que Ned pasa por ciertas dificultades económicas debido a la universidad, y eso junto al hecho de que no tuvo la influencia de Peter a su lado, podría hacer que Ned tome malas decisiones para resolver sus dificultades. Decisiones como la de volverse el duende para delinquir y pagar sus estudios, o la de trabajar para el duende ayudándole a delinquir a cambio de dinero para pagar sus estudios. Personalmente soy más de la segunda opción, porque en esa segunda opción cabe la posibilidad de que Ned se ponga el traje del duende de vez en cuando, para pequeños golpes que el auténtico duende decidiera no hacer y se los dejase a Ned. Veríamos que todas las sospechas y pruebas caerían contra Ned. Y con razón, porque lo veríamos usar el traje y actuar de forma extraña. Pero él no sería el único duende que veríamos actuar durante toda la película, sino que el duende que enfrentaría a Spider-Man en algunos momentos de la película sería el auténtico duende, el que usaría el genio de Ned con la tecnología para su propio beneficio y al propio Ned como chivo expiatorio para librarse de todo. Esto es algo que Peter no sabría, pero que nosotros los espectadores descubriríamos al final de la película con una escena postcréditos, lo que dejaría una situación muy interesante para el futuro, ya que Peter habría enfrentado el recuerdo del asesino de su tía May y habría enfrentado a su antiguo mejor amigo para nada, porque el auténtico duende seguiría suelto. Quiero recalcar que todo esto es una idea que no veo factible para una cuarta entrega del Hombre Araña, sino para una quinta, ya que veo esa trama como una semilla que dejar germinar y crecer, plantarla en la cuarta entrega y recoger los frutos en la quinta. Las versiones que tenemos ahora mismo de Flash y Ned son muy distintas a las versiones de los cómics, demasiado distintas como para ver en la cuarta entrega al agente Venom y al duende. Puedo entender que en la cuarta entrega veamos facetas de ambos que los hagan acercarse a esas dos identidades que tendrían en el futuro, pero hasta ahí. Más sería una introducción muy forzada y repentina. Sería interesante ver al final de la cuarta entrega una escena donde veamos a Flash dejando la universidad y uniéndose al ejército, y a Ned entrando en un taller repleto de tecnología del Duende Verde. Siendo esas dos escenas, más el comportamiento de ambos a lo largo de la cuarta película, el pistoletazo de salida para sus nuevas identidades en las próximas películas. Lo más curioso aquí es que estos dos personajes tuvieron una disputa entre ellos en los cómics, así que podríamos ver esa enemistad trasladada al UCM. En los cómics, tras la vuelta a Estados Unidos de Flash, este se reencontró con Betty, quien estaba casada con Ned, matrimonio que en ese momento pasaba por problemas y que provocó que Betty, cuando buscaba amistad y consuelo en su viejo amigo Flash, acabara en una relación amorosa con el rubio, de lo cual se daría cuenta Ned y por eso trataría de acabar con Flash, colocándole un traje del duende para inculparlo y así hacer que Spider-Man lo detuviese y acabase entre rejas. Todo esto se soluciona posteriormente en los cómics, pero eso es ya otro tema. La cuestión es que esa enemistad podría verse trasladada al UCM, con el duende afectando a la vida de Flash. Sería interesante ver en la quinta entrega una escena donde veamos a un Flash ya alistado en el ejército siendo afectado por uno de los ataques del duende, el duende real, no Ned, y ese ataque provocaría que Flash perdiera la pierna, lo que nos podría dar una sugerente escena al final de la quinta entrega. Escena donde veríamos a Flash en el hospital con su pierna dañada, siendo visitado por Valentina, la cual le ofrecería al joven soldado participar en un proyecto secreto que lo haría volver a tener la oportunidad de luchar por su país, siendo ese el paso definitivo de Flash para volverse el agente Venom. Y ya que estamos imaginando, imaginemos una sexta entrega donde Peter enfrenta junto con Flash como agente Venom y Ned como duende al auténtico duende. Un duende que volvería para causar el caos nuevamente y acabar con Spider-Man por interponerse en sus planes, apareciendo Flash como agente Venom para detener al duende y de paso vengarse por lo que le hizo, y con un Ned que al verse parcialmente más inocente de sus cargos,
Al aparecer el auténtico duende en escena, podríamos ver que sale de prisión para ayudar a Spider-Man y al agente Venom a detener al duende, usando su antiguo traje de duende para hacerlo. Podría ser interesante ver a los tres unir fuerzas para vencer al duende en una sexta entrega del Trepamuros, si vemos llevar a cabo ese drama que he comentado en el UCM. En fin, esto fue todo por hoy. Gracias por haber estado ahí hasta el final, espero que también estés en el próximo programa. Nos vemos en el siguiente, hasta la próxima.